Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, entonces estamos en el libro de Jueces, de los capítulos 13 al 16 hay una historia muy conocida. Es la historia de Sansón, Entonces vamos a hablar en este mes específico de marzo, comenzando a partir de este fin de semana, vamos a hablar de la importancia de desarrollar una vida con felicidad, una vida con propósito, y obviamente eso genera una realización personal. En las parejas, por ejemplo, cuando hablamos en las células, estamos haciendo un recorderis de por qué fue que nos casamos, para qué nos casamos. Y uno se casa para ser feliz, ¿sí o no? Uno no se casa simplemente porque no tiene nada que hacer los fines de semana y necesita alguien con quien hacerlo. Uno se casa para ser feliz. Pero de alguna manera en el camino, a veces de los años en la pareja, la felicidad va pasando a un segundo, un tercer plano. Ya se vuelve más importante las responsabilidades financieras, las responsabilidades de los hijos, el manejo muchas veces de las situaciones laborales, y la felicidad como que se va quedando perdida. Y terminamos conviviendo, pero no necesariamente siendo felices. Hay un programa que manejamos en una época en la radio que se llamaba Casados y aún felices, porque era necesario aclarar que estamos casados, pero aún seguimos siendo felices. Pero bueno, la felicidad es algo que de pronto en la vida nosotros anhelamos como uno de los más grandes bienes preciados que podamos tener. Y entonces la pregunta es, ¿cuán felices somos? Y esto tiene que ver con, ¿estamos viviendo de acuerdo al propósito de nuestras vidas? ¿Nos estamos sintiendo unas personas realizadas en la vida? Esos tres grandes objetivos obviamente tienen que tener una estructura para poderse alcanzar. Eso no se da ni silvestre ni casualmente. Eso se da de una forma intencional. Para llegar a ser feliz, para tener un propósito y vivir conforme a él y vivir una vida realizada, se necesita tener intencionalidad. Por eso nuestro tema del mes es ese. Vamos a hablar de felicidad, propósito y realización. Y vamos a pedirle a Dios que nos permita aproximarnos cada vez más a una plena felicidad, a un descubrimiento pleno del propósito y a una realización plena de vida en la medida en que lo cumplimos. Esto tiene como fundamento y base algo que no podemos nosotros ni cambiar ni evitar. En 1 Corintios, en el capítulo 3, el versículo 11 es un versículo que normalmente estudiamos siempre cuando comenzamos las citas de edificación. O sea, cuando una persona manifiesta su deseo de conocer más de Dios y de la Biblia, esta es una de las primeras citas que compartimos. Ese versículo dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Como base y fundamento para cualquier tipo de construcción se necesita el cimiento, y obviamente dependiendo del cimiento asimismo será la construcción. Si queremos una construcción de no mucho peso, pues obviamente el cimiento no tiene que ser muy fuerte, pero si nosotros queremos construir un edificio, obviamente el pilotaje y la cimentación tiene que ser muy fuerte para sostener lo que se va a edificar. La Biblia dice que nuestro fundamento y que no puede ser cambiado es Cristo. Muchas veces en el libro de Pedro se expresa de Cristo diciendo, Él es la piedra sobre la cual nosotros nos encontramos parados. Y de alguna forma lo que está diciendo es que tenemos un fundamento suficientemente sólido y seguro para levantar una vida que tenga un sentido de felicidad, de propósito y de realización. Desafortunadamente a veces sucede, ustedes han visto en la ciudad muchas veces situaciones de inversión en un proyecto de construcción que se quedó en los cimientos. O sea, usted vio que llegaron, demolieron de pronto una construcción anterior, hicieron el estudio de piso, hicieron pilotaje, colocaron el cimiento, pero hasta ahí. Se les acabó de pronto el recurso, tuvieron una intervención jurídica y entonces les tocó detener todo el proceso. Y ese gran fundamento que podía servir de base para una muy buena construcción quedó allí desperdiciado. Y eso puede pasar en la vida del cristiano. En la vida del cristiano puede que
una vez que ha recibido a Cristo y teniendo el fundamento para levantar una muy buena calidad de vida, esté viviendo a un nivel que no corresponde. Cada día nosotros, la Biblia dice que vamos en un proceso de mejoramiento que llama perfección. Cada día vamos en un proceso de perfección y eso implica que tenemos suficiente fundamento para crecer y ese no puede ser cambiado. Ahora, en el versículo anterior, el versículo 10 de ese capítulo 3 de Corintios, dice que Pablo, como perito arquitecto, puso el fundamento, después vino Apolos y colocó algunos elementos adicionales, pero hace una aclaración al final del versículo 10 diciendo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, uno puede tener los recursos a disposición, uno puede tener el conocimiento en acceso, pero si yo no hago uso de eso, pues obviamente mi construcción personal no se va a ver beneficiada. Usted puede ir a una ferretería y encontrar que allí están todos los elementos que usted puede necesitar para llevar a cabo una obra, pero si no los adquiere, los lleva, los usa, su obra nunca será concluida, simplemente será un plan. Para muchos cristianos, construir una vida de realización, una vida de felicidad, una vida con propósito ha sido siempre la más alta motivación, pero no estamos trabajando intencionalmente en lograrlo. A veces nos dejamos llevar por el ritmo de cada día y el acelere de cada día y entonces nos encontramos al final de cuentas es con un trabajo arduo y un trabajo que es simplemente el resultado cansancio y frustración. Tenemos que trabajar de manera que construyamos lo que anhelamos. El fundamento está colocado, el propósito está establecido, la pregunta es ¿y qué nos ayuda a sostenerlo? ¿Qué nos ayuda a desarrollarlo? Bueno, vamos a ver durante el mes 4 temas diferentes. El primero de ellos tiene que ver con la espiritualidad. La primera de las columnas que vamos a trabajar para esa vida de realización, felicidad, propósito, es la espiritualidad. El segundo, igualmente importante, tiene que ver con las relaciones. El tercero tiene que ver con las finanzas y el último tiene que ver con la salud. Son 4 elementos. Revise usted que esos 4 elementos son los que normalmente nos ocupan en el día a día, en la tarea de todas las semanas. Tiene que ver con nuestra espiritualidad y cuando hablo de la espiritualidad no hablo de la religión o religiosidad. La espiritualidad, como lo vamos a estudiar hoy, tiene que ver con más que eso. También vamos a hablar de las relaciones, la importancia de las relaciones y miren qué lugar está. Está antes que las finanzas, está antes que la salud, porque de alguna manera las relaciones son vitales para nosotros. Vamos a estudiar cómo nuestra vida de felicidad tiene mucho que ver con la relación. Efectivamente no podemos descuidar el aspecto económico o financiero, y entonces vamos a hablar también de cómo las finanzas son un gran pilar para alcanzar nuestra realización. Y por último, obviamente la salud. En cada uno de esos temas vamos a hacer un énfasis específico. Bueno, vamos a comenzar hoy entonces con la espiritualidad. Por eso les invitaba a que ustedes se ubicaran en el libro de Jueces, desde el capítulo 13 en adelante. Mientras usted está allí y vamos desarrollando lo que allí está sobre Sansón, yo quisiera leer un versículo que está en Números 14:24 y usted de pronto ya lo tiene aquí. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Recordemos un poco la historia de este versículo. La historia de este versículo es cuando llegan, después de haber salido de Egipto, pasan por el desierto y están llegando al límite de la tierra que les ha sido entregada para tomar posesión y allí habitar en los siguientes años y siglos. Cuando llegan a ese punto, entonces Moisés ordena que un grupo de espías vaya a la tierra que van a conquistar y se aseguren de conocer cómo son sus habitantes, cómo son sus construcciones, qué lugares hay para obviamente empezar a tomarlos en posesión. Y entonces los 2 espías, uno de cada tribu, van, miran, observan y luego se regresan y dan un informe. De los 12 que fueron, 10 dijeron que aunque la tierra era buena y generaba una gran posibilidad hacia el futuro, desafortunadamente allí habían gigantes y las ciudades eran demasiado fuertes para ser tomadas. Entonces, como eran 10 de 12, eso generó un acto democrático que se llama la mayoría decide. Y la mayoría entonces decidió que no iban a entrar a la tierra prometida, yendo en contra de lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, entren y tomen posesión. Ellos seguramente la intención de Moisés era generar una estrategia, un plan de acción para entrar a tomar posesión. Pero cuando regresaron,
por un mal concepto de ellos mismos. Recuerda el tema del mes anterior, que pensaban de ellos mismos. Ellos se veían inferiores en armamento, inferiores en preparación, y a la larga, como ellos mismos lo expresaron, se veían como pequeñas langostas delante de aquellos habitantes de la tierra prometida. Así que optaron por decir que no iban a entrar, y así como decidieron, así vivieron. Esos 10 que se negaron a entrar a la tierra prometida y que llevaron a una decisión comunitaria de no entrar, obviamente murieron en el desierto. Ninguno de ellos entró. Pero hubo 2 personajes, uno de ellos mencionado en este versículo, que es Caleb. El otro fue Josué. Pero hablando específicamente de Caleb, dice que cuando los 10 dijeron que era imposible, que no se podía entrar, Caleb levantó su voz y dijo que sí era posible, y que después, con el respaldo de Dios y una buena estrategia, seguramente iban a tomar posesión de la tierra que les entregaba. Este hombre, dice allí ese pasaje, tuvo un espíritu diferente. Cuando hablamos de la espiritualidad, no hablamos de la religiosidad, no estamos hablando de la religión. Mucha gente, cuando habla de su espiritualidad, normalmente hace referencia a una iglesia. La espiritualidad es más que la iglesia a la que uno asiste o la religión a la que está vinculado. La espiritualidad es un estado interno o interior de la persona. En ese caso, los 10 restantes tenían un espíritu diferente al de Caleb, y en el caso también Josué. Era diferente el espíritu que había en ellos. La espiritualidad de ellos tenía una diferencia. Mientras unos estaban llenos de miedo, llenos de pesadumbre, llenos de desconfianza, con una imagen de ellos mismos muy limitada, la imagen que Josué tenía y Caleb tenían en su corazón es que con el respaldo de Dios y con su dirección seguramente podrían tomar la tierra prometida. Un espíritu diferente. En la vida las circunstancias para todas las personas son iguales. Usted no se deje engañar diciendo es que mi vida ha sido la más difícil. No, usted ha tenido características propias de la vida que son buenas y también difíciles. Y a veces le ha tocado situaciones difíciles y repetidamente. Pero seguramente si usted mira a su alrededor, ninguno de nosotros puede decir nuestra vida ha ido en un lecho de rosas. Nos hemos movido sin ninguna dificultad. Hemos llegado hasta acá porque las cosas se nos dieron plenamente. No, hemos tenido que superar muchas situaciones y muchas veces caídos hemos tenido que levantarnos y proseguir nuestro camino. Así que cuando hablamos de un espíritu diferente, no hablamos de las circunstancias que nos rodean. Hablamos de la forma en que nosotros enfrentamos las circunstancias. Hay personas que ante pequeñas situaciones de desajuste de lo que normalmente vive, de la rutina de cada día, inmediatamente se derrumban. Hay personas que ante graves situaciones se mantienen firmes hasta el final. En el día de ayer falleció uno de nuestros directores de aquí en Bogotá, el director de la sede de Venecia, Rincón de Venecia. Falleció con cáncer que tenía hace ya casi un año. Y durante ese último año, ¿qué estuvo haciendo Hugo? Pues obviamente al frente de su ministerio, trabajando como le correspondía, hasta este último mes que ya entró en todo lo que eran las quimios y las terapias, que le tocó hacer un alto en el camino provisional, mientras si Dios operaba y le recuperaba su salud, o si terminaba su carrera en esta vida. Terminó ayer, pero no terminó lamentándose ni quejándose. Por ahí tengo unos videos de hace unos pocos días en los cuales se le daba gracias a Dios porque Dios tenía el control de toda situación. Está atravesando lo que muchos han atravesado o familias se han visto inmersas en ello. La forma de responder depende del espíritu que haya en uno. Yo me puedo lamentar, yo me puedo quejar, yo me puedo autoconmiserar, o yo simplemente puedo entender que la vida es esto y un día tiene que terminar. ¿De qué forma? No lo sé. Usted y yo un día vamos a terminar nuestra carrera si el Señor no viene antes. La manera en que vamos a terminar la carrera está definida por lo que hagamos, o sea, nosotros viviremos lo que hemos cosechado, pero también la pregunta es, ¿y cómo será ese momento final de nuestras vidas? No lo sabemos. Y tenemos que estar preparados para todos. A veces los cristianos pensamos que haber recibido a Cristo nos dio un seguro de vida que nos va a limitar, va a impedir que nosotros vivamos situaciones dolorosas al final del camino o durante él, y eso es mentira. Todos estamos atravesando situaciones complejas en diferentes ramos: la salud, las relaciones, las finanzas, el aspecto laboral, el aspecto mental muchas veces o emocional.
Todos tenemos dificultades y tenemos que aprender a responder. Por eso es necesario fortalecer la espiritualidad. Ahora miren que dice que tenía un espíritu diferente. Cuando uno tiene un espíritu diferente, no se deja llevar por la mayoría. ¿Qué dijo la mayoría? Nos devolvemos. ¿Qué dijo Caleb? Decidió seguir en pos de Dios. Decidió. Cuando uno tiene convicciones fuertes, una espiritualidad segura, obviamente toma decisiones en pos de lo que Dios está diciendo. Y de eso vamos a trabajar durante todo este mes. ¿Cómo? Si fortalecemos nuestro espíritu, si fortalecemos nuestras relaciones, si fortalecemos las finanzas, si fortalecemos la salud, es para encaminarnos a una vida como la que Dios nos ofrece. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Una vida completa y con propósito se define. Así que comencemos entonces con esto de las relaciones. Usted tiene allí en el costado izquierdo este versículo de Isaías 41:10, que también lo puede tener aquí. Y miren lo que dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Cuando hablamos de la espiritualidad, muchas veces los golpes que recibimos obviamente hacen mella, nos debilita, a veces nos hacen tambalear. Pero es ahí donde las promesas de Dios entran en acción. Cuando hemos sido golpeados, inmediatamente Dios dice: no temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te doy fuerzas nuevas. Muchas veces nos sentimos que las fuerzas que tenemos se nos acaban. Y eso es bueno, para que seamos conscientes de que nosotros no somos todopoderosos, solamente hay un todopoderoso. Nosotros tenemos capacidades, pero nuestra capacidad tiene un límite. Y cuando llegamos a ese límite nos encontramos que muchas veces no hemos resuelto las situaciones que teníamos. Ahí es donde Dios dice: yo te doy fuerzas nuevas. Entonces es una promesa de Dios que Él nos va a ayudar a fortalecer nuestra espiritualidad para que enfrentemos la vida tal como ella es. Muy bien, usted tiene entonces Jueces 13, la vida de Sansón. Para ambientar un poquitico la historia, llevamos más o menos 40 años bajo la opresión filistea. El pueblo de los filisteos era un pueblo que habitaba hacia la costa del Mediterráneo, en esa franja que usted conoce como Israel hoy día. En esa parte del Mediterráneo, allí estaba el pueblo filisteo. Los judíos o los hebreos estaban un poco más hacia el oriente, más en la llanura, más hacia el desierto. Y normalmente el pueblo filisteo fue un enemigo natural de Israel. Siempre estuvieron allí y cuando ellos querían molestar a Israel, se metían con ellos. Obviamente Dios daba la orden de que se defendieran. En este caso llevan 40 años bajo esa opresión. Los filisteos están molestando constantemente, oprimiendo constantemente. Y entonces Israel ya llega un momento en que dice: Dios, ayúdanos, haz algo por nosotros. Y Dios siempre responde. Y entonces dijo Dios: bueno, voy a hacer algo por ustedes. Voy a levantar a alguien que les va a liberar. En esa época se llamaban los jueces. Sansón es uno de los jueces en la historia de Israel. Y entonces va a donde Manoa y su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Manoa? No sabemos. Son de esas mujeres que pasan ignoradas, que si hubiese el movimiento femenino de hoy día, atacarían en ese momento diciendo: ¿y por qué no la mencionaron? Si mencionan a Manoa, ¿por qué no mencionan a la mujer? Bueno, de pronto hay situaciones donde la vida obliga a que uno esté en un segundo plano. No necesariamente tenemos que estar frente a la televisión. No necesariamente tenemos que estar en las primeras páginas de los periódicos. No necesariamente. Pero el papel que hagamos es demasiado importante, así pasemos en el anonimato. Porque nosotros consideramos que las personas exitosas son las que vemos en televisión, las que salen en cine, las que de alguna manera aparecen en la prensa, y resulta que hay muchos hombres y mujeres valiosísimos, hombres y mujeres héroes que nunca van a aparecer por allí, e hicieron su tarea y su trabajo en la forma en que Dios se las encomendó. Así que de alguna manera, aunque Manoa es el nombre que se menciona para ubicarlo dentro de una familia, encontramos que su esposa es uno de los protagonistas de esta historia, porque fue a ella a quien el Espíritu vino a través de un ángel y le dijo que Dios le había escuchado su oración, porque ella era estéril. Otra de las características en donde Dios se manifiesta en las imposibilidades.
Dios es especialista en imposibles. Y entonces esta mujer estéril, un día el ángel se presenta ante ella y le dice: mira, vas a tener un hijo. ¿Cómo va a ser eso si yo soy estéril? No te preocupes. Siempre la respuesta es la misma. Dios no tiene límites. Para Dios todo es posible. Así que háblale a tu esposo y prepárate para cuando llegue ese hijo. Se va a llamar Sansón. Recuerdan que a Juan el Bautista, a Zacarías su papá, a Elizabeth su mamá, le dijo el ángel también cómo se iba a llamar. A María, cuando estuvo en la anunciación, también el ángel le dijo cómo se iba a llamar su hijo. Así que cuando nosotros nacemos no por accidente, no nacemos por casualidad y entonces miramos a ver qué nombre le ponemos, sino que Dios, ya que conoce y determina, Dios le ha puesto un nombre a este hijo, Sansón. ¿Sabe qué significa Sansón? Un hombre que glorifica a Dios. Y nació para eso, para glorificar a Dios, para que en un momento de crisis fuera una respuesta de Dios en medio del pueblo de Israel. Bueno, se le dieron algunas instrucciones. Si usted mira, este versículo es importantísimo. Cuando ellos se enteraron de que iban a concebir y que iban a tener un hijo, la pregunta era cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él. Ya habíamos hablado de la importancia de la familia de origen en nuestra formación. Qué importante es que una familia entienda que ellos no son los dueños de los hijos, que han sido esos hijos entregados a ellos para que los ayuden, los encaminen, los acompañen a cumplir el propósito de Dios, porque finalmente esos hijos son de Dios. Todo hijo que naciera rompiendo vientre, dice la Biblia, o fuente, era consagrado a Dios. Este era el primer hijo, ella era estéril, era el primer hijo. Iba a ser varón, o sea que obligatoriamente iba a estar consagrado a Dios. ¿Recuerdan en el caso de Jesús? Obviamente era el primer hijo que María iba a tener y debía estar consagrado a Dios. Cuando lo encontramos en el templo, lo encontramos ellos ofreciendo y presentándolo a Dios para que le sirva. Muy bien, Sansón también tenía eso. Y cuando ellos preguntaron qué debemos hacer, el ángel les dijo qué debía hacer. La mujer no debía tomar ni vino, ni sidra, ni ninguna cosa que hiciera daño, y le da una dieta. Y le dice del niño que ese niño, una vez nazca, no debe ser cortado su cabello, porque esa es señal de que está apartado para Dios. Se llama un voto nazareo. O sea que ese voto es que vive para Dios. Recuerde que el nombre significa darle gloria a Dios, vivir para la gloria de Dios. Así que este niño, desde que nace, está destinado a honrar y glorificar el nombre de Dios. Y la manera en que eso se va a identificar es que su cabello nunca va a ser cortado. ¿Está bien? Ya usted sabe por la historia que la fuerza de Sansón estaba en el pelo, y la gente a veces diría: ojalá consideramos la peluca que tenía. No, la idea no es el pelo, es que esa señal de que no se cortaría el pelo es un voto que está siendo guardado y preservado. Va a vivir para la gloria de Dios. Muy bien, entonces encontramos que se les dan instrucciones. Muy bueno tener instrucciones para ayudar en el proceso de encontrar nuestros hijos el propósito. Pasemos a Juan capítulo 13, los versículos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y hasta hoy. Muy bien, pasó lo que tenía que pasar. La mujer dio a luz un hijo conforme a la promesa. Recuerde que Dios cumple sus promesas. Aunque era estéril, y me imagino toda la ansiedad que eso genera, que vamos a quedar embarazados y de pronto empieza la mujer a experimentar un cambio dentro de su vientre. Sí, se cumplió el tiempo y nació. Y cuando nació le pusieron como nombre Sansón, conforme a la instrucción. Pero lo interesante es que el niño empezó a crecer. Recuerde que Dios nos manda hombres ya adultos. Siempre trabaja desde el vientre. La Biblia siempre habla del vientre como el lugar donde Dios entreteje todo aquello que necesitamos para cumplir propósitos. Por eso en esta época que estamos en una gran discusión acerca del aborto, tenemos que entender lo que la Biblia dice, que Dios entreteje en el vientre de nuestra madre todo aquello que es necesario para cumplir un propósito. Una vez que nacemos tenemos que ir creciendo y desarrollando ese propósito. Y Sansón creció, obviamente bajo el cuidado de su familia, pero agrega allí, y Dios lo bendijo. Qué bueno que los hijos crezcan, pero no solamente que crezcan, sino que crezcan con la bendición de Dios, que es diferente. Hoy día nuestra sociedad nos está llevando a que los hijos deben crecer
y nosotros no debemos ponerle límites para que puedan crecer. No debemos estorbar el libre desarrollo de su personalidad. Pero muchas veces lo que estamos haciendo es que efectivamente están creciendo, pero no están creciendo bajo la bendición de Dios, que son instrucciones precisas que están en la Biblia. Hay que aprenderlas y hay que aplicarlas. El que honra a papá y mamá tendrá bendición y largos días sobre la tierra. Eso es una bendición. Los hijos que se levantan malcriados, insultando a sus padres, hasta llegando a demandarlos cuando de alguna manera les recriminan, no están entendiendo que están yendo en contra de. Ninguno de nosotros, los mayores al menos, que tuvimos padres que nos corrigieron y cuando lo hacían no nos gustaba, obviamente, nos lamentamos de que lo hayan hecho. Antes lo agradecemos, antes decimos menos mal que ellos salieron y nos estorbaron, porque si nos hubiesen dejado por donde íbamos muy mal. Bueno, ellos sirvieron para que por lo menos nos estrelláramos con ellos y con misericordia nos orientaran para encaminarnos bajo la bendición de Dios. Y esto es importantísimo. Sansón creció en un ambiente donde Dios estaba bendiciéndolo en la medida en que avanzaba en años. Al final, en el versículo 25 dice: y el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse sobre él. Miren, el Espíritu de Dios. La espiritualidad nuestra tiene que ver mucho con Dios como Espíritu. La Biblia lo define a Dios: Dios es Espíritu. Y de alguna manera la forma en que Dios se relaciona con nosotros es de espíritu a espíritu. Por eso nosotros también tenemos un espíritu. Según la Biblia, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Y a veces nosotros trabajamos con Dios a nivel del alma. Leemos y tratamos de entender, interpretamos, aceptamos o negamos. Eso es un acto intelectual. Pero cuando hablamos del conocimiento de Dios, es un conocimiento de Dios a mi espíritu, de lo que llamamos revelacional de Dios a mi espíritu. Y hay verdades que han llegado a lo profundo de nosotros y son convicciones hoy día. Hay otra información que todavía no es convicción. ¿Cuántas cosas de las que aprendemos en la Biblia todavía no las obedecemos? Eso es información, todavía no es convicción. Convicción es aquello que a la luz de una información se ha vuelto un parámetro de vida, una forma de vida. Eso es lo que de alguna manera la Biblia dice cuando el Espíritu de Dios empieza a manifestarse, es que empiezo a alinear mi vida con los proyectos de Dios. Y efectivamente empezó en los campamentos de Dan, en la tribu de Dan, porque es de la tribu de Dan, visitando las ciudades entre Sora y Estaol. Empieza este hombre Sansón a recorrerlas y la gente empieza a reconocer que Dios está con él, porque Dios lo está levantando para obviamente fortalecer a Israel en contra de los filisteos. ¿Cuál es la característica de Sansón? Su fortaleza, su fuerza. Y obviamente conocemos, porque todos hemos oído esta historia muchas veces, conocemos de los actos heroicos que llevó a cabo. O sea que desde el punto de vista físico, su fortaleza no tenía ningún tipo de impedimento para que liberara a Israel de los filisteos. En una oportunidad, con una sola quijada de burro, mató 1000 filisteos, con una sola quijada de burro. ¿Qué tal que tuviera una bazooka o un camión de los que hoy manejamos? ¿Cuánto se hubiera acabado? Pero con una sola quijada en un día acabó con 1000 filisteos. O sea, de alguna forma los filisteos no iban a poder oponerse a esa capacidad que Dios le daba a este hombre llamado Sansón. O sea que estaba destinado a ser un gran héroe en la Biblia. Pero desafortunadamente, su final no fue tan glorioso como se esperaba. Usted sabe que finalmente Sansón muere aplastado por una construcción que él mismo derriba, pero estaba ciego y sirviendo de entretenimiento a los mismos enemigos que había sido llamado a destruir. Así terminó su vida. Analicémosla un poquito. Un hombre con tan grande potencial, ¿por qué termina así? Una persona que tiene todas las opciones, que un fundamento tan grande y sólido como es Cristo, ¿por qué un cristiano termina una vida de no realización, no felicidad, no propósito? Si está para darse, bueno, hay algo entonces que debilitó su espiritualidad. Hablemos cómo se puede debilitar la espiritualidad, porque hablamos de fortalecerla, pero también tenemos que ser conscientes que la debilita.
Veamos algunas características que debilitó a Sansón en su caminar. Lo primero, no tomó en serio su responsabilidad. No tomó en serio su responsabilidad. Cuando Dios le llamó, le dijo: usted va a ser el que libere a Israel de los filisteos. ¿Y sabe qué hizo? Los 3 matrimonios que celebró, todos los celebró con mujeres filisteas. Y los papás se lo advirtieron desde el principio. Desde que vio la primera mujer en Timnat, que era una mujer filistea y parece que muy agradable y muy bonita, y los papás le dijeron: pero mira, nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a preservarnos, y obviamente busca entre las hijas de Israel con quién casarte. Había muchas, recuerde que son 12 tribus. Eso no es que hubiesen todas feas y entonces le tocó salir a buscarla al otro lado. No, gente bonita había, sino que el hombre se encapricha. Cada vez que ve una mujer filistea se encapricha, y se encaprichó de esta mujer de Timná y le dijo a sus padres: no, es que yo quiero casarme con ella, y punto. Ahí hay un versículo en medio de esos capítulos 13 y 14 muy interesante que dice: y todo esto venía de Dios para estrategia contra los filisteos. Yo pienso que por el fin de Sansón no vivió bajo la dirección plena de Dios. Vivió bajo el cuidado de Dios, no la dirección. Nosotros muchas veces estamos bajo la protección de Dios, pero no necesariamente bajo su dirección. La dirección es obedecer a Dios en lo que Dios me manda. Y si mi nación, dentro de lo que Dios les mandó, es que consigan su mujer dentro de las mismas tribus de Israel, y se empecina en las filisteas, no me diga que entonces Dios dice: bueno, hagamos una excepción. El primer día que Dios haga una excepción de una norma, se acabaron las normas. Las leyes son leyes, los principios son principios, y se tienen que sostener. Porque cuando empezamos a hacer excepciones, empezamos a desordenar todo el asunto. Así que dijo: no, yo me quiero casar con ella, y se casó. Bueno, preparó todo. ¿Recuerdan el caso de María y José cuando estaban desposados? Que se hicieron el compromiso y luego ven el matrimonio. Lo mismo sucedió con Sansón. Hicieron un compromiso, entonces él llevó a sus padres para que conocieran la novia, y aunque no eran de su gusto, pues hicieron buena cara. Algunas suegras se acuerdan de ciertas situaciones, y entonces trataron de vivir la relación de la mejor forma. Y llegó el momento del matrimonio y se reunieron, y eran 30 amigos de la esposa que estaban allí con él también celebrando. Y entonces Sansón se puso de gracioso a una adivinanza. Les voy a dar una adivinanza, y si ustedes me la adivinan, yo les voy a dar a cada uno de ustedes, los 30, unos vestidos. Pero si ustedes pierden, los 30 me dan vestidos a mí, o sea que él salía ganando, ¿no? Cada uno de ellos iba a tener al menos uno, pero si él ganaba, todos los 30 iban a ser solamente para él. Así que Sansón dijo: esto es una buena oportunidad de negocio. Y era una adivinanza que, créame, que nadie le iba a adivinar. Cuando iba de camino a visitar a su novia, se encontró con un león. Y recuerden, una de las grandes hazañas de Sansón fue que, como a un cabrito, dice, él mató al león. Y después, cuando regresó por el mismo camino, encontró que el león salió comida y del fuerte salió dulzura. Adivíneme ese quién es. Pues nadie lo adivina. Y esa fue la adivinanza que les dijo: adivinen esta adivinanza. Entonces todos los 30 dijeron: no, imposible. Esa celebración duraba 7 días, y los primeros 3 días los hombres echando cabeza: ¿qué será eso del que casa sale comida y del fuerte sale dulzura? Eso no lo entendemos. Hasta que le dijeron a la mujer de Sansón: si usted no nos averigua cuál es el enigma, a usted y a su papá los vamos a quemar con su casa. Los mismos filisteos. Entonces la mujer, como gotera, dice el libro de Proverbios, se fue donde Sansón, ¿no? Como gotera en tiempo de lluvia. Tin, tin. Oiga, pero dígame, revéleme, muéstreme. Y el Sansón le decía: mire, ni a mi papá ni a mi mamá les he contado el asunto, se lo voy a contar a usted. Y la otra insistiendo el otro día, hasta que llegó a hartarlo a tal punto que le reveló el secreto. Era simplemente un león. Y claro, fue y se los contó antes de los 7 días. El 7.º día vinieron ellos diciendo: mire, la adivinanza es sencilla, es un león que usted mató, y allí hubo miel después. Entonces obviamente del fuerte salió dulzura. Y es cuando les dice: bueno, si no hubiesen arado con mi propia novilla,
no hubiesen encontrado, ¿no? O sea, tuvieron que usar a mi propia mujer para descubrir el enigma. Él jugaba. Y entonces le dijeron, bueno, páguenos. Bueno, está bien. Y se fue por allá a una ciudad de los filisteos, mató a 30 que nada tenían que ver con el asunto. Les quitó los vestidos y los trajo y les dijo, aquí tienen sus 30 vestidos. No toma en serio su papel. Él no tenía que acabar con los filisteos porque perdía apuestas. Era la visión de su vida, él tenía que encaminarse a cumplirla, pero él no lo toma en serio. Y tiene la capacidad, tiene la fortaleza para hacerlo. Imagínate, va y mata a 30 y les quita los vestidos y viene y se los entrega a estos. ¿Cuánta gente con capacidad, con talento, con habilidad, con un claro propósito, no lo toma en serio y usa todo eso para simplemente satisfacer sus gustos y apetitos? Y claro, después de esa situación quedó muy mal porque su esposa lo vendió. Recuerda, le dio el secreto a los otros para que le ganaran la apuesta. Entonces se fue bravo, me imagino, como muchos hombres, no, dice, no, yo no vuelvo, y se fue de la casa. Como se demoró en regresar, el papá de la novia entregó a esa novia que estaba ya con vestido comprado, imagínense, va a perder el vestido. Entonces se la entregó por esposa ¿a quién? Al padrino de bodas, al mejor amigo. Y un día Sansón dijo, bueno, ya se me pasó la piedra, voy a regresar a buscar a mi esposa. Y cuando fue, el papá le dijo, ¿a quién viene a buscar? Si su esposa ya no es su esposa, ella se casó, yo pensé que usted estaba bravo y la había abandonado, entonces se la di a otro hombre. Si quiere, ahí tengo otra hija. ¿Recuerdan las historias de que ahí tengo siempre otra hija, la fea siempre va detrás? Ahí tengo otra que nadie la busca, pero de pronto usted se encamina con ella. Dice que Sansón se llenó de ira porque se vio burlado nuevamente. ¿Y entonces qué hizo? Muy fácil. Consiguió 300, oiga bien, 300 zorras, animales. Que dirían, ¿y dónde consiguió tantas juntas? Bueno, consiguió 300 zorras, 300 animales zorras, y dice que cogió de a dos y les amarró la cola y les colocó ahí en el amarre de la cola una antorcha y encendió las antorchas de las 150 grupos de zorras y las echó por los campos de los filisteos, que ya habían recogido la cosecha, la tenían en pilares para trasladarla a los lugares de almacenamiento, y se llevó por delante todas las cosechas que los filisteos tenían. ¿Por qué actuó de esa manera contra los filisteos? Por pura venganza. Oiga bien, está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Usted tiene que acabar con los filisteos. Bueno, sí, pues acabémoslo. Pero no era motivado por obedecer a Dios. Él tomaba las cosas muy en chiste. ¿Recuerdan con la última? Bueno, hay una antes, ¿no? Cuando ya todo esto se presenta y todo el mundo se alborota, al papá y a la novia, o sea, a la que le habían dado por esposa, los asesinan. Y entonces Sansón sale todo piedro y se va diciendo, ahora me van a buscar a mí, y se va y se esconde en otra ciudad filistea. ¿De dónde es posible que usted se esconda donde no lo busque? Un prostíbulo. Así era Sansón. Se fue a un prostíbulo donde una prostituta y allá se escondió. Solo que los de la ciudad supieron que estaba ahí. Y entonces dijeron, dejémoslo que disfrute la última Nochebuena. Y mañana temprano, cuando aclare el día, venimos sobre él. Solo que pues él tenía rápidos gustos y entonces a las 12 de la noche, dice, a medianoche se levantó y se despidió, pagó. Y cuando se dio cuenta que había un complot para él al día siguiente, entonces salió y cogió las puertas de la ciudad. Imagínense las ciudades de esa época, sus puertas inmensas, y él cogió las puertas de la ciudad, la rompió y se la llevó. ¿Eso sabe qué significa? Bueno, pura piedra de parte de él, ¿no? Pero significa que a una ciudad la dejan desprotegida. Entonces ya cualquier enemigo que quiera entrar no tiene límite. ¿Por qué? Porque no tiene puertas que la protejan. Es la manera en que él se venga, es la manera en que él destruye a los filisteos, pero siempre es una respuesta equivocada. Siempre toma las cosas en juego. Y por último, Dalila, la más conocida de todas las películas. Dalila. ¿Qué hizo con Dalila al final? Se puso a jugar. No, es que si me amarran de esta forma, si me amarran de la otra forma, ¿recuerdan? Es que si me cogen el cabello y me lo tiran de una manera. Y todas las veces que Dalila decía, ya le conocemos el secreto de la fortaleza, y llamaba a los filisteos, Sansón se levantaba y acababa con los que había. Siempre jugando. Hasta que un día se terminó su juego.
Un día ya no pudo jugar más. Mire, Jueces 16:20. Se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Siempre lo tomó en juego y siempre salía, ¿no? Claro, como tenía fuerza. Siempre se evadía de las situaciones en las de riesgo que se había colocado. Pero esta vez, dice ese versículo al final, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y como vendió su secreto, ¿dónde estaba la fortaleza? No era en el pelo, no era el cabello. Era que simplemente eso simbolizaba su estar apartado para Dios. Y como ese día le reveló su secreto a su esposa, le cortaron el cabello, es como si dijera, yo renuncio a eso. Y entonces Dios dijo, muy bien, entonces yo me hago a un lado, ya no lo respaldo más. Pero él seguía pensando que Dios lo iba a respaldar como siempre. Yo saldré de esta. Y resulta que de esa no salió. Hay un versículo en Proverbios que dice que el hombre que juega con fuego, sus vestidos se van a quemar. Uno no puede pasársela jugando con fuego y con fuego y con fuego, porque tarde o temprano sus vestidos se van a quemar. A veces la misericordia de Dios nos ha guardado y nos ha protegido, pero nosotros somos excesivamente confiados en nuestra buena suerte. No me ha pasado nada, hasta ahora no me ha pasado nada, hasta ahora. Pero llega un día en que ahora se le acabó la suerte y tiene que vivir las consecuencias. ¿De qué? De no vivir de forma responsable. No tomamos en serio la responsabilidad que Dios nos encomienda. Y tenemos que pensar que si vamos a vivir una vida de propósito, una vida realizada, una vida de alegría, pues obviamente tenemos que ser muy responsables con lo que Dios nos entrega, siendo poco o siendo mucho. Cuando hablemos de finanzas, vamos a hablar que no necesariamente felicidad es tener todo lo que uno anhela, es saber administrar todo lo que Dios le entrega. Muy bien, primer principio entonces que empezó a debilitar la espiritualidad de Sansón, y es no tomar en serio las responsabilidades. Segunda característica, era emocionalmente impulsivo, Y ya pues en lo que hemos estado diciendo y las cosas que conocemos, vemos que todas las reacciones de Sansón siempre fueron impulsivas. Porque algo me hicieron, entonces yo respondo. Como le dieron la mujer a otro, entonces vino y barrió con todas las cosechas. Como de alguna manera entonces me descubrieron, yo les quito las puertas. Como de alguna forma me quitaban el cabello, entonces yo destruyo la casa en la que están. Y siempre es una respuesta impulsiva, emotiva a las circunstancias. Y usted sabe que eso es muy peligroso en la vida. Nosotros somos seres emocionales por naturaleza. Las emociones forman parte de nosotros y muy buenas son. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas son buenas cosas que forman parte de nuestra emocionalidad en la vida. Pero hay emociones destructivas. Hay emociones que nosotros, en lugar de cultivar el amor, cultivamos el odio. En lugar de cultivar la paciencia, cultivamos la crítica. En lugar de cultivar la templanza, manejamos la discriminación. Y esas emociones son las que nos van minando. Y estamos en una cultura en que hacemos mucho eco a ese tipo de emociones. Por eso nos polarizamos tanto en el país con todos los temas que manejamos. Porque manejamos las cosas muy emocionalmente, muy emotivamente. Y eso es peligroso. Uno tiene que aprender a tener el control de las emociones, que es diferente. Algún día yo le dije a Dios por mis frustraciones emocionales, porque viví muchas frustraciones emocionales. Al fin, un día Dios me mandó a alguien que me aceptó, a Hilda, porque todas las demás me rechazaban. Mire, yo tuve graves problemas relacionales con las mujeres, desde joven. Y a mí me costaba trabajo generar un tipo de vínculo relacional con mujeres. Las únicas que nos aguantábamos eran el 24 y 31, las primas, cuando hacíamos las celebraciones de familia. Pero de resto, en el resto del año yo trabajaba o estudiaba con varones, Colegio de La Salle, solamente varones, así que relacionamiento como hoy día los colegios mixtos no había. Y a mí me costaba, y entonces ya me hice cristiano y entonces encontré un ambiente donde poderme relacionar. Y encontré que entre las cristianas habían algunas que me gustaban.
Menos mal, ¿no? Porque uno ya empieza a preocuparse, sino que le compren secador y cepillo. Pero no, ya uno cuando le gustan las mujeres, ya uno como que despeja esa duda. Y entonces, cuando alguna me llamaba la atención, uno empezaba a hacer la aproximación, hasta que un día se atrevía, y eso para mí me costaba el cielo y la tierra. Se atrevió uno a decir, ¿sabes qué? A mí me gusta, sí, me gustaría conocerte más. Uy, eso era... Pero lo más tenaz eran las respuestas. Yo también le quiero mucho, como un hermano en Cristo. Cuando a usted le digan eso, mire, usted perdió esa platica ya no tiene reversa. ¿Cierto? Y aparecen ya las famosas manifestaciones gloriosas de Dios. Uno cuando ya hace ese tipo de esfuerzo para dar a conocer sus emociones, y usted viene llegando a la sede, como me pasaba, yo venía llegando y yo veía aquella que le había dicho y de pronto ya no la veía. Los arrebatamientos en esa época eran muy frecuentes. Sí, se desaparecían de una manera milagrosa, yo ya no las veía, y entonces nuevamente se acentuaban las frustraciones emocionales. Y de eso vivía. Por eso mi temperamento depresivo era refugiarme en la música. Lo que yo no podía vivir en la realidad lo vivía con los tríos Los Panchos, Los Diamantes. Tú me haces ver un mundo diferente, un mundo que no está aquí en mi mente. Esa era mi música. Y obviamente cuando yo ponía esa música y me desconectaba, yo vivía ese momento, pero cuando lo apagaba otra vez al piso iba a caer. Esa era mi realidad emocional. Y un día yo le dije a Dios, aburrido de esa situación, le dije, mire, yo quiero servirle, yo quiero obedecerle, yo quiero dedicar mi vida a esto, pero hay algo que a mí me va a hacer mucho daño en el camino, y es las emociones. Así que Dios tiene plena autorización para que mutile las emociones de mi vida. Y bueno, Dios me dijo, está bien, lo que quiera yo hago, pero déjame hacerte una última pregunta. Si yo te quito las emociones, ¿cómo vas a saber que yo te amo, que tengo compasión de ti, que tengo de ti misericordia todos los días? Sí, porque me iba a quitar las emociones. Entonces ya no iba a experimentar un relacionamiento emocional también con Dios. Y ese día Dios me permitió entender que no era que me quitara las emociones, sino que me enseñara a controlar mis emociones. Y uno en la vida tiene que aprender a controlar las emociones. Si quieren preguntarle a Soleil, yo les abro la autonomía. ¿Cuál fue la última vez que rompí el vidrio del escritorio? Con Soleil llevamos trabajando como 30 años. Y por lo menos que me acuerdo yo son como 2 o 3 veces que el vidrio del escritorio tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque a veces se me salía la piedra. Usted me cree muy, muy tranquilo, muy sano. Mire, no me toré. Yo soy paciente hasta cierto punto. El día que a mí se me acaba la paciencia, corra. Y efectivamente yo reaccionaba y golpeaba y se iba al vidrio. Menos mal ustedes llegaron después. Pero pregúntele cuándo fue la última vez. Porque el problema no es que lo hayamos hecho, sino que aún sigamos haciéndolo y no hayamos aprendido a corregir las deficiencias de nuestra vida. ¿Y quién no los tiene? Bueno, no sé si usted de pronto no un vidrio sino una puerta, ¿recuerdan? La que tocó arreglar antes de entregar la casa porque la puerta quedó con un hueco de un patadón que le dio. A veces nosotros manejamos las emociones de forma errada y equivocada, y eso cuando no lo hacemos contra la misma gente. Entonces, si uno vive reaccionando emocionalmente, dejándose llevar por las emociones, va a cometer graves errores. Ahí está Sansón. Todo era emocional en él. Según cómo se sentía, me dio piedra porque me hicieron, y entonces vengo y les caigo encima y acabo con el nido del perro. Miremos un versículo allí, en Jueces 15:18, ¿cierto? Jueces 15:18. Dice Josué, pero es Jueces. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama depresión postparto. Solo que a la versión femenina, no, masculina. Acaba de matar a los 1000 filisteos,
con una queja de burro. Acaba de matar 1000 filisteos con una queja de burro. Obviamente matar 1000 filisteos es un esfuerzo muy grande. ¿Y qué termina como consecuencia? Teniendo una gran sed, ¿cierto? Y parece que por allí cerca no hay agua. Y entonces el hombre expresa: y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los circuncisos. Bueno, si se muere, ¿de qué sirve que caiga en manos de los circuncisos? Muerto no sirve para nada. Pero miren las reacciones emocionales. Acaban de tener una gran victoria las mujeres cuando dan a luz. Una gran victoria. Después de 9 meses de un proceso de gestación, se da a luz un hijo. ¿Y qué viene muchas veces como consecuencia? Una depresión. Y uno dice: ¿pero por qué? Debe estar feliz. Bueno, nosotros somos muy emocionales, ¿no? Cambiamos como los semáforos en las esquinas. Está una gran victoria, pero inmediatamente yo me voy a morir de sed y me van a coger los filisteos. Ay, hermano, a ver, ponga de las pilas, sea serio. Pero Sansón era un hombre emocional. Usted puede tener un buen día y al día siguiente estar con la depre galopante, ¿cierto? Y lo llaman bipolares. A ver, pongamos las cosas en serio, cojámosla como debe ser. Señor, tú eres el que controlas mi vida y tienes que aprender a controlar entonces también mis emociones, Señor. Por favor, permíteme que el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad sean el fruto de tu Santo Espíritu en mí. Recuerde que eso es fruto del Espíritu Santo en la vida de uno. Tiene que ver con la espiritualidad, el control emocional, el sentirse víctima todo el tiempo. Es que a mí siempre me suceden las malas cosas. La ley de Murphy se cumple conmigo todo el tiempo. Si algo horrible va a pasar, siempre me va a pasar a mí. Olvídese de ese cuento, salga de esa actitud de víctima que no le sirve para nada. En Cristo somos más que vencedores. Entonces uno tiene que empezar a renovar su manera de pensar, renovar su manera de creer, y eso le va a llevar a renovar su manera de actuar. Segundo grave error de Sansón: era un hombre de reacciones emocionales. No era un hombre que tenía bajo control sus emociones, sino que sus emociones le controlaban. Mire la última parte de esta reacción, Jueces 16:28. Ya Sansón está ciego. Sansón ya ha estado moliendo trigo para los filisteos durante algún tiempo, solo que hacen una celebración al dios Dagón. Hacen en el templo de los filisteos, hacen una gran celebración, y para llenar de más satisfacción la celebración, llevan a Sansón el ciego, el que ahora solo sirve para moler trigo, lo llevan para que los divierta. ¿Recuerdan? Y entonces cuando él llega a la casa, y entonces el que está llevándolo, el joven que lo está llevando, le dice: ¿sabe qué? Ubíqueme debajo de 2 columnas. Parece que tenía algún conocimiento de arquitectura. ¿Cuáles son las que sostienen toda la estructura? ¿Recuerdan? Esta es la historia. Y entonces cuando ya lo arriman a él, Sansón hace lo siguiente, versículo 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. ¿Cierto? Y fue el día que Sansón cogió las 2 columnas, las derribó y cayó toda la construcción. 3000 personas que habían presentes, filisteos, murieron. Claro, él también. Pero ese día mató más filisteos que los que había matado toda su vida. O sea, que posiblemente él no mató más de 6000 filisteos. Pero los filisteos eran muchos más. Y Dios le había dicho que lo había levantado para liberar a Israel de los filisteos. Mató filisteos, pero no todos los que Dios tenía presupuestado para él. Hizo muchas cosas, pero no todas las que Dios tenía presupuestadas. Pero esta gran hazaña siempre nosotros la vemos como: qué grande el Sansón, que el último día de su vida se sacrificó a sí mismo. Tenga cuidado, lea bien el versículo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí. ¿Está bien o está mal? Eso es bueno. Eso es un acto de arrepentimiento. Señor, perdóname si yo me he olvidado de ti. Acuérdate tú de mí, ¿cierto? Pero viene después y dice: y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Él no le está diciendo: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero corregir mis caminos. Y aún ciego, yo sé que tú me puedes dar la fortaleza para seguir cumpliendo mi tarea y mi labor. No, él dijo: yo ya tengo todo perdido, ¿o no? Yo ciego, que voy a seguir viendo. Lo que más le gustaba era la mujer y ya no la iba a ver, entonces va, ¿para qué ojos? Entonces ya, Señor, ¿sabes qué? Esta última vez fortaléceme. No está pensando en un propósito de Dios, sino solamente en un interés particular. ¿Cuál es?
para que yo pueda tomar venganza de los filisteos por haberme quitado los ojos. Increíble. Toda su vida es una vida de reacciones emocionales. Aún la última acción que él toma es emocional. Es porque se siente tan agraviado porque lo dejaron ciego que va a cobrar venganza por ello. Y se llevó 3.000 en esa venganza. Reacciones emocionales. ¿Cuánto daño pueden causarnos? Muy bien, vayamos al último de los puntos, porque se nos acaba el tiempo y Sansón es demasiado grande. Entonces decíamos primero, no tomó en serio la responsabilidad. Segundo, reaccionó impulsivamente, emocionalmente impulsivo. Tercero, no sostuvo sus compromisos. No sostuvo sus compromisos. Los compromisos le dan a la vida certeza, seguridad, confianza. Cuando hacemos compromisos no debemos tardar en cumplirlos. También la Biblia dice, usted de pronto hizo un compromiso a la carrera muy rápido, usted no alcanzó a medir consecuencias, o de pronto cuando usted se comprometió todas las circunstancias estaban para que usted pudiera cumplir, pero cambiaron las condiciones y usted ya no va a poder cumplir. Entonces la Biblia dice, mire, si usted hizo un compromiso, vaya ante la persona que lo hizo y dígale a tiempo que usted no va a poder cumplir el compromiso, para que la persona tome medidas. Eso también es una opción. No es solamente que yo tengo que cumplir el compromiso sea como sea. Hay veces que hay que negociar. Y entonces si yo soy honesto y voy y me paro y le digo, mira, ¿sabes qué? Tenía toda la intención, cambiaron unas condiciones, me afectaron mi flujo, me voy a demorar un poquito más, pero te voy a pagar. Seguramente la otra persona le va a entender. Pero usted tiene que asumir el compromiso. No evadirlo, no esconderse, no negarlo. No mandar a matar el otro para no tener que pagarlo. No ha pasado. Eso ha sucedido. Gente que tiene una deuda manda a matar a quien le debe y ya se sanó la deuda. ¿Esa es la forma de resolver las cosas? No, no es la forma. La forma es cumpla lo que usted se comprometió a hacer. Hagan lo que dijo. Cada vez que nosotros nos apresuramos, en nuestras palabras dice el libro de Proverbios, no te apresures, pero nosotros nos apresuramos a veces, tenemos que mantener el compromiso que hicimos. En el Salmo 15 dice, aquel que aún jurando con daño en contra de sí mismo, no por eso cambia. Es uno de los que ese podrá entrar al templo del Señor. ¿Recuerda el Salmo 15? ¿Quién entrará en tu santuario? ¿Quién habitará? Aquel que aún jurando y que eso le afecta a él, no por eso cambia. Aquel que se comprometió y de pronto cambiaron las circunstancias y tenemos que cubrir. Nosotros tenemos una historia en la iglesia de eso. Aquí está Edgar y aquí están los más viejitos que nos acompañaron en esa época. Cuando hicimos un ofrecimiento ante una opción de una negociación que teníamos entre manos para comprar esta casa precisamente. Y les ofrecimos a las personas que iban a invertir en este proyecto musical un concierto, les ofrecimos pagarle en 2 meses máximo 10% de utilidad. ¿Quién no da dinero que tenga disponible para que en 2 meses el 10% lo den? Y hubo gente de la iglesia que nos apoyó en eso. Eran $250,000 en esa época, y estamos hablando hace años. Y hubo gente de afuera de la iglesia que los de la iglesia le comentaron y dijeron, sí, nosotros les apoyamos, y obviamente por 10% venga. Y nos comprometimos y el negocio fracasó, el concierto se canceló. Más o menos la deuda entre la casa y el concierto más o menos equivalen a unos 6.000 millones de pesos. Si usted quiere que yo le diga cómo se siente uno debiendo 6.000 millones de pesos, y con la opción y posibilidad como consecuencia de haber arruinado todo el trabajo de años, no poder dormir en las noches, no encontrar opción alguna para solucionar el problema, porque hicimos todo. Me llegó un mensaje, yo no sé si Edgar estaba ahí, me llegó un mensaje de Kuwait, de una señora que había quedado viuda y que su esposo era un filántropo cristiano y quería que parte de la herencia que le había dejado a ella se destinara a una iglesia cristiana, y nos escogieron a nosotros. Imagínense uno con ese chicharrón y que le llegue un correo diciéndole que hay una platica ahí que de forma milagrosa llegó. ¿Usted qué cree? La respuesta de Dios. Amén. Menos mal que la iglesia siempre ha tenido buenos asesores. Hicieron todo el proceso de investigación y se dieron cuenta que era un tumbado adicional que querían hacernos. Todo eso se vivió en la misma época. Todo eso se vivió.
pero había que sostener los compromisos. Entonces, lo que tuvimos que hacer, ni un solo día de fin de semana, ni sábado ni domingo, yo creo que en esa época teníamos las 2 reuniones, ni un solo día dejé de predicar sábado y domingo, ni un solo día. Aunque a veces no sabía ni qué iba a predicar, ni con qué cara iba a hacer. Pero tocaba asumir. Y segundo, a la gente le dijimos, muy bien, les vamos a pagar el 10%. Entonces, a más de lo que ya habíamos perdido, teníamos que buscar dinero para pagar la plata que nos habían prestado y fuera eso con un interés de 10%. Hubo gente de la iglesia, obviamente los miembros de la iglesia, que dijeron, miren, simplemente devuélvanos el capital, lo que nosotros dimos. No nos paguen intereses. Pero hubo gente de afuera que nos dijo, el problema es de ustedes fueron los que fracasaron, a mí me pagan el 10%, y nos tocó. ¿Sabe qué ganamos en ese día? Ganamos fortalecer la confianza, porque a todo el mundo le cumplimos, conforme habíamos comprometido a hacerlo. A todos. Nadie puede levantar la mano y decir, es que ustedes me tumbaron, me robaron mi plata o no me pagaron los intereses. A ninguno. Y nos costó. Pero la misericordia de Dios nos levantó. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque cuando se hacen compromisos, hay que cumplirlos. Este niño desde que nació tenía un compromiso, voy a servir a Dios. Mi vida es para servir a Dios. Sus papás le prepararon para servir a Dios. Pero al final de camino tomó la cosa muy en chiste y chanza. Todo reacción emocional y finalmente sus compromisos al traste. Mire lo que dice Jueces 16, en el versículo 16 y 17. Y aconteció que presionándole ella, hablando de Dalila, cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Mire, si casarse con la que es difícil. Casarse con la que no es, literalmente lo lleva a que su alma se reduzca a mortal angustia. Porque eso era lo que experimentaba con Dalila Sansón. Su alma había sido reducida a mortal angustia y para quitársela de encima, versículo siguiente, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. ¿Lo sabía o no lo sabía? Lo sabía, pero nunca hizo honor al compromiso que Dios le había encomendado. Nunca hizo honor. Ahora le está diciendo a su mujer, si es que yo soy nazareo. ¿Cuál nazareo? Usted era el llamado a ser un nazareo, pero usted no quiso ser un nazareo. Usted vivió como un pagano. Usted no era nazareo, aunque Dios sí quería que lo fuera. Así que al final de cuentas, la vida de Sansón cosechó lo que él sembró, no lo que Dios quería para él. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dedicado a nosotros felicidad, propósito, realización. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que Él ha cifrado en nuestras vidas. Obviamente con fundamento en Cristo. Pero que tenemos nosotros que darle fortaleza a esa estructura. ¿Cómo? Con espiritualidad fuerte, firme, sólida. Los compromisos con Dios, ¿dónde están? ¿Dónde están los compromisos? Hacemos promesas rápidamente. Decimos, yo le pertenezco a Dios, Dios me compró con precio, mi vida, mis recursos, mi tiempo, todo es de Dios. Pero ¿dónde está la realidad de eso? No lo vivimos. Y obviamente cuando vienen todos los hecatombes en nuestras vidas decimos, ¿y dónde está Dios? Pues Dios siempre ha estado ahí. El que no cumplió sus compromisos fuimos nosotros. No es Dios. Dios siempre ha sido fiel. Los que no cumplimos fuimos nosotros. ¿Dónde están las promesas hechas? Y estamos hablando de espiritualidad. Si yo no soy firme en eso, pues obviamente todas las demás columnas se van a ver afectadas. Si yo no soy un hombre de criterio, de carácter, firme con Dios, pues obviamente yo no lo voy a hacer con la gente, relaciones. Yo no lo voy a hacer en el manejo de mis finanzas. Yo no lo voy a hacer con mi propia salud. Si no partimos de la base de que esta vida tiene un fundamento espiritual muy sólido. Si usted no cultiva su vida espiritual, usted va a tener serios problemas. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Toma esa última parte. Para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres.
en esta última parte del tiempo que nos queda, sino conforme a la voluntad de Dios. Mire, hay dos opciones. Uno se puede morir cualquier día, puede ser hoy. O el Señor Jesús puede volver cualquier día, puede ser hoy. Así que siempre estaremos muy cerca del final del camino. ¿Cómo vamos a vivir el resto de tiempo? Imagine que tenga solamente unas horas, o unos días, o unas semanas, y que el Señor Jesús venga o que la muerte venga por usted y lo lleve a la presencia de Él. ¿Cómo vamos a vivir ese tiempo? Siempre hay opción de cambiar, uno puede embarrarla. Esa última oración de Sansón pudo ser diferente. Señor, yo te he fallado a ti. Yo no cumplí mi propósito hasta ahora, pero quiero que me des una oportunidad. ¿Usted qué cree que Dios hubiese hecho? Pero no, él lo único que quería era vengarse porque lo habían dejado ciego. Bueno, ahí quedó su vida. Si yo le pido a Dios que me dé opciones y oportunidad, Dios me la da. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Pero hay que volverse y decirle, Señor, sabes que fallé, pero de aquí en adelante quiero hacer las cosas al derecho. Hablaba con un empresario en estos días. Fue a pedir un préstamo para comprar una propiedad para su negocio y le dijeron, no, qué pena, pero usted, sus estados financieros no le dan. Pero ¿cómo si nosotros tenemos un buen movimiento de flujo de caja y de dinero en la empresa? Ya se acordó, entonces le tocó quedarse callado y salirse del banco con la cola entre las piernas. ¿De qué se acordó? Que él solamente registra para impuestos lo que entra por el datáfono. Todo lo efectivo no lo registra. Entonces, claro, sus estados no reflejan la realidad de su empresa. Tienen muy buen movimiento, pero lo único que se refleja ante el gobierno son lo que aparece por el datáfono, todo lo que registran que obligatoriamente tienen que notificar. Y salió como del banco. Salió compungido, arrepentido. Dijo, miren, esta es una buena oportunidad y la perdí por no manejar las cosas como deben manejarse. Y entonces fue de su contadora y le dijo, vamos a arreglar a partir de ahora esta situación. ¿Cuánto es lo que debemos de impuestos que no registramos? Claro, tiene doble contabilidad de todas formas. Cristiano. Y no es el único. Y no le voy a decir quién es. Pero ahí estamos. ¿Y sabe qué? Ayer le dije, mira, sé que Dios va a hacer grandes cosas, porque esto te va a costar harto dinero. Ponerte al día te va a costar harto dinero. Y no has hecho previsión para eso. Pero si lo haces, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Así que ya lo decidiste, no eches marcha atrás. Hazlo. Y aún me dice, no, es que hace unos años ya mi contadora me había dicho que porque yo diezmaba en la iglesia. Eso era mucho dinero el que yo le daba a la iglesia. Imagínense, y solamente daba lo registrado en... Bueno, nosotros jugamos con fuego y no queremos quemarnos. Efesios 6:10 para terminar. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene nuestra fortaleza espiritual? Del Señor. Nos debemos fortalecer en Él. Él es el poder para poder nosotros vivir la vida que Él quiere que vivamos. ¿Cómo fortalecemos? Porque ya vimos cómo se debilita. Digamos 3 cosas para terminar. 1, su devocional personal. Usted hace devocional personal. Usted ora todos los días y lee la Biblia todos los días. Yo me encuentro sorpresas a veces en los grupos de edificación aún pequeños. Porque se nota cuando uno pregunta qué le ha enseñado Dios esta semana, que empieza a decir, no, es que la verdad que como los futbolistas cuando les preguntan cómo le pareció el partido, empezamos a gaguear. ¿Por qué? Porque no hemos hecho devocional. Nosotros nos estamos acostumbrando muchas veces a lo que nos llega por WhatsApp. Nos llegan 4 o 5, lo leemos, ya hice devocional. Carreta, ojalá que ese WhatsApp usted lo borrara, para que se viese obligado a ir a la Biblia, a leer, a buscar a Dios. Esos devocionales de WhatsApp simplemente es una merienda, no un desayuno. Así que es buscar a Dios, así se fortalece uno, buscando a Dios personalmente. Segundo, congregándose. Yo siempre he dicho y lo sostengo,
La iglesia no es importante para la salvación, o sea, no depende de la iglesia que usted se salve. No es porque usted vino a la iglesia que el Señor dijo ya quedó escrito, es porque usted recibió a Cristo que usted se salva. Pero la iglesia es importante porque el compañerismo nos ayuda a fortalecernos hacia el final. En Hebreos dice, no dejando de reunirse como algunos acostumbran, sino estimulándonos unos a otros para el amor y las buenas obras. ¿Sabe qué hace la iglesia? Nos ayuda, nos estimula. Cuando nos sentimos decaer, entonces la iglesia nos fortalece a través de la intercesión, a través de la compañía, a través de la ayuda. O cuando alguien está debilitado, uno se puede aproximar y decirle, voy a orar por ti, o cuenta conmigo, ¿qué puedo hacer? Y eso nos ayuda entre todos a salir adelante. La congregación es importante, congregarse es importante. Y lo último, edificarse. No solamente es congregarse y escuchar un sermón y que muchas veces se nos olvida, porque nosotros nuestra memoria cada vez se va reduciendo. Tenga cuidado, porque nosotros nos estamos acostumbrando mucho a que la memoria nuestra está aquí. Y nosotros no estamos haciendo un ejercicio de memorización. Y cuando no hacemos ese ejercicio, cuando no ejercitamos la capacidad de recepción de información y guardarla en las memorias que tenemos, esas se van atrofiando. Entonces, cuando usted no toma nota, cuando usted de pronto no va y revisa, cuando usted no lee, esa capacidad de memoria se va reduciendo. Entonces, nos vamos a acordar de lo que dijimos este fin de semana, martes o el miércoles. Por eso el jueves le estoy mandando el recorderis para que no se le olvide cuando llegue otra vez el sábado. Para eso es que a veces se nos olvida y no sabemos qué fue lo que hablamos la semana pasada. Porque estamos acortando cada vez la capacidad de memoria. Por eso es necesario edificarse. Y edificarse es que cada semana yo tengo tiempo para leer la Biblia, estudiarla, en conjunto con otros, en grupos pequeños, edificación personal, en capacitación. Estamos edificándonos, estamos creciendo para fortalecer nuestra espiritualidad. Entonces, devocional, congregarnos y edificarnos son tres cosas que nos ayudan a fortalecer. Tres cosas que nos debilitan: no tomar en serio las responsabilidades, actuar emocionalmente impulsivos y no cumplir con los compromisos. Tres cosas que nos agotan, tres cosas que nos fortalecen. Cada cual decida cómo va a ser. Vamos a orarle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte en esta mañana, este tiempo que nos regalas. Gracias por el esfuerzo hecho por los presentes. Sabemos que cambiaron algunas condiciones en cuanto a la movilidad, pero pues, los que querían venir vinieron, Señor. Yo te doy gracias por eso. Y te agradezco por este mes que vamos a estar estudiando lo que es necesario para vivir esa vida de felicidad, de propósito y realización. Como fundamento ya, Cristo está establecido, somos hijos de Dios. Y si usted de pronto no lo es, yo le invitaría a que tome esa decisión. Hacer de Cristo el fundamento de su vida. Hacer de Cristo el piso sobre el cual usted sobreedifica. Ese cimiento sólido que es Cristo Jesús aguanta cualquier tipo de construcción en la medida en que va avanzando y creciendo. Es suficiente, es sólido, es seguro. Pero hay que establecerlo. Y se hace cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador personalmente. Cuando le decimos a Él que venga a ser el Señor de nuestras vidas y el Salvador de nuestra alma. Igualmente, le damos gracias a Dios porque vamos a trabajar estas 4 áreas, habiendo muchas más obviamente en nuestras vidas, pero al menos 4 muy importantes áreas para fortalecer nuestra espiritualidad, nuestras relaciones, nuestras finanzas y nuestra salud. Permítenos que en estas 4 áreas estemos haciendo este mes una revisión, un paneo de cómo estamos, si estamos fortaleciéndonos, porque efectivamente así como hoy hablamos tanto del virus que puede afectarnos y es necesario tener defensas altas y estar en buena salud, igual sucede con las finanzas, igual sucede con las relaciones y mucho más con la espiritualidad. Si no estamos fortalecidos, cualquier situación nos puede tocar y afectar. Por eso, en esta mañana permítenos recapacitar en Sansón, cuando permitió por no asumir de forma seria su responsabilidad, por actuar siempre de forma emocionalmente impulsiva, por no cumplir con sus compromisos,
que todo el potencial que había en su vida, todo ese potencial se vio limitado a lo mínimo cuando Dios tenía lo máximo para él. Y muchas veces nos sucede, Señor, que también nosotros nos hemos descuidado y cuando nos damos cuenta estamos ciegos y sirviendo de burla para otros. Porque nos olvidamos de que la responsabilidad hay que asumirla seriamente. A que tenemos que mantener el control de nuestras emociones. El Espíritu Santo debe estar controlándolas y que debemos cumplir con los compromisos. Y sé que la mejor forma de hacerlo es cada día nuestros tiempos de oración personal, lectura de la Biblia, estudio, de tal forma que nuestro espíritu se edifique contigo, que tú nos enseñes. Ayúdanos, Señor, a caer en la facilidad de hoy día de simplemente leer un devocional que nos llega. Permítenos ir a la Biblia y buscarte allí y orar diciéndote, tú me conoces y sabes qué cosa necesito. Eso obliga a que efectivamente tenga que sacar un tiempo, claro. A congregarme. Cuán importante es que estemos los hermanos juntos y en armonía. Porque allí envía Dios salvación y vida eterna. Unos a otros nos ayudamos. Todos estamos caminando en pos de terminar bien nuestras vidas, de llegar al final del camino juntos. Y por eso la congregación es importante. No la iglesia, sino el congregarnos con otros creyentes. No es venir a la iglesia, es poder tener comunión con otros creyentes. Cuando hablemos de relaciones tendremos que hablar un poco de eso. Y edificarnos. A menos de que usted piense que ya lo sabe todo y que no necesita conocer más de Dios ni de su voluntad, porque ya lo sabe todo. Si ese no es su pensar, si ese no es su sentir, pues lo normal es que uno se edifique, que siempre esté buscando la forma de edificarse, crecer. No importa cuántos años hayamos invertido, no importa cuánto tiempo